como les dije, Jorge Macri. Jorge, les tengo que hacer una primera pregunta porque no puedo pasar de un tema que es muy importante, que es si se va a respetar o no la Constitución de la capital. ¿Qué dice la Constitución de la capital con respecto a si usted puede ser candidato o no? Bueno, dice claramente que sí, porque... A ver, ¿por qué? Bueno, ahí voy. La Constitución tiene requerimientos para distintos cargos. En el caso de candidato a jefe de gobierno dice 5 años anteriores a la elección. A la elección. En el caso de candidato a legislador dice 4 años anteriores inmediatos. Paremos jefe de gobierno, usted candidato a jefe de gobierno. No, pero es importante justamente porque en una categoría dice anteriores y nada más, y en la otra categoría dice anteriores inmediatos. Lo mismo que para juez, que pero pide... usted candidato a jefe de gobierno. Claro, por eso. Son 5 años antes. Yo he vivido 41 años en la ciudad de Buenos Aires. Y no hace falta que sean anteriores. Son antes de la elección, no inmediatamente anteriores. ¿Qué es lo que salió como fallo ya en primera instancia? O sea, cumplo con la Constitución de manera acabada. He vivido 41 años acá, he estudiado. Bueno, además del tiempo que ya llevo como ministro. Otra pregunta que le quiero hacer y después pasamos a las preguntas en serio. Sí. A las preguntas más... que le interesa más a la gente. Sí. Pero este conflicto que creó Franco Rinaldi, con declaraciones ciertamente prejuiciosas socialmente, pero hay sectores de Juntos por el Cambio, los radicales, que le están pidiendo que lo saque de su lista, el primer candidato a legislador local por su lista. ¿Usted qué opina de ese caso? Bueno, yo hablé mucho con Franco. Obviamente no comparto sus declaraciones, sus dichos. No me gusta ese tipo de humor, él lo enmarca en el marco del humor. A mí no me gusta ese humor y no me gustan ese tipo de declaraciones. Y creo que su pedido de disculpas fue sincero. Pero además de ser sincero, creo que él aprendió. Yo creo que cuando uno comete un error tiene que pedir disculpas, pero además aprender del error. Si no hay un aprendizaje, no hay un pedido de disculpas sincero, ¿no? Uno no hace carne realmente. Entonces, dicho esto, a mí me parece que el pedido de la UCR, que compite justamente contra nosotros en nuestra lista, es un poco excesivo. Yo creo en la gente, creo que la gente puede elegir, que no hace falta cancelar a nadie, sacarlo de la lista. Confío en el porteño que va a tomar sus decisiones y que va a votar. Y por otro lado, creo que Franco Rinaldi no es solamente ese error grave que cometió. Franco es un tipo formado, educado, que tiene mucho para aportarle a la ciudad. Que tiene bueno, eso es lo que hace más rara la declaración, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero por eso digo, para mí fue importante hablar mucho con él. Y ayer hubo un pedido de disculpas de él mucho más profundo, mucho más sentido, mucho más serio. Así que yo estoy tranquilo con que él haya... de nuevo, no solo tomado dimensión, sino aprendido. Si uno aprende del error, listo, puede seguir adelante. Hablaba recién de la pelea entre el gobierno y los políticos y de la que participó mucho su primo, el expresidente Mauricio Macri. Porque se intercambiaron muchos tuits muy violentos más agresivos, no violentos, con Cristina Kirchner. Digo... ¿usted cree que esto es lo que espera la gente de la política? No es lo que a mí me gusta. A mí me gusta plantear la ciudad que tengo en mente. Tengo mucho para aportarle a esta ciudad de Buenos Aires, por eso quiero ser jefe de gobierno. Quiero superar lo que hizo Mauricio en su momento, lo que hizo Horacio. O sea, la vara queda alta y yo tengo que hacerlo mejor que ellos. También es cierto que tengo un punto de partida mucho mejor que el de ellos. Ya hay transformaciones reales. Y me parece que hoy la gente, como vos bien lo planteabas, Joaquín, antes está pensando en la economía, en la ausencia de porvenir, en esa pared negra que hace que todo parezca que no vale la pena, que el esfuerzo no rinde. Y ya ha bajado a escala ciudad, sin ninguna duda, la inseguridad, el poder circular, el tránsito, el moverse, la libertad de circular, que los piquetes, que nadie se haga dueño de tu libertad. Eso, porque la semana pasada empezó con un piquetazo. Sí. Que fue terrible, el 9 de julio, el acceso a la capital cerrado. Pero el 9 de julio fundamentalmente, además intentó ocupar el Ministerio de Desarrollo Social y terminó con este paro de colectivos inesperados que
hizo una ciudad un infierno, hizo de la ciudad un infierno. ¿Cómo se resuelve eso? Primero, hay una serie de medidas, pero yo tengo una definición política. Yo voy a tener conflictos con los piqueteros, porque los conflictos que no tenga yo los va a sufrir la gente. Entonces, esta es una decisión de dónde se para uno frente a la política. Si ellos deciden querer cortar, yo voy a estar en la vereda de enfrente. No puedo mirar para otro lado. Ahora, hay medidas que necesitamos tomar antes y que ya son acuerdo dentro de Juntos por el Cambio. Por ejemplo, quitarles la intermediación a los líderes piqueteros o líderes sociales, que con eso extorsionan a la gente y la obligan a marchar, y eso trae mucha gente. Segunda decisión que para mí es, digamos, innegociable. Los niños no pueden estar en la marcha. Sí, pero para eso necesita un gobierno nacional suyo. Sí, y lo vamos a tener. Y lo vamos a tener. Y después, porque con niños en la marcha es muy difícil plantear el uso de la fuerza pública para liberar una calle, porque lo traen casi como escudo. Entonces, lo que tenemos que acordar todas las fuerzas políticas es que los derechos de los niños están por encima del derecho al reclamo, a un movimiento social, a un piquete. Entonces, dicho esto, una vez que eso ocurra, yo voy a hacer cumplir la ley y a liberar la calle. Porque es cierto que hay un derecho a manifestarse, pero el derecho a manifestarse no es sinónimo al delito que supone cortar la calle. Pero de nuevo, primero lo que hay en mí es una profunda decisión y determinación de estar en la vereda enfrente de eso y de cualquier forma de delito. Narcomenudeo, todo lo precario. El kirchnerismo ha logrado instalar en la Argentina una cultura del desorden y de lo precario que para mí es la que hay que terminar. Es una discusión cultural la que tenemos en la Argentina. ¿A quién vamos a ayudar? ¿Al prepotente, al que hace las cosas de espaldas a la ley, o al esforzado, a esa mayoría silenciosa de la que siempre hablamos, pero a la que hay que representar y defender? Yo voy a estar de ese lado, porque esta ciudad es lo que es. Gracias a esa gente. Para llegar a eso, ¿está dispuesto a un diálogo previo? Por supuesto. Los mecanismos son siempre los mismos. Digo, a mí me preguntan siempre, está este juego de qué ave nos gusta, ¿no? Yo elijo un ave que vuela alto, pero porque también tiene la capacidad de volar bajo. Porque hay momentos en los que el diálogo se impone. Yo hago como paralelismo el rol de un capitán. Uno sale... un capitán de un barco sabe a qué puerto quiere llegar. Yo tengo muy claro el puerto al que quiere llevar. Pero no sabes con qué te vas a encontrar en el camino. Tal vez hay tormenta, y cuando hay tormenta las olas se enfrentan. No se va de costado porque te dan vuelta el barco. Entonces se enfrenta. Después hay días más calmos y entonces uno navega más tranquilo. Uno tiene que tener esa ductilidad. Entonces, el primer paso siempre es el diálogo. Es, muchachos, vamos a entendernos. Acá hay un derecho a circular. Yo voy a hacer imponer la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes pueden manifestarse de esta manera y de esta manera no. Ahora, uno no arranca esa discusión desde el no conflicto. Porque si yo de entrada digo no quiero tener conflicto, ellos me ganan. Yo estoy dispuesto al conflicto, tanto como a acordar y dialogar. Pero no me van a llevar al límite de hacer lo que quieran, porque la gente nos vota para que el Estado ejerza el rol del orden. Sin orden, este país no va a volver a tener progreso. Orden en un concepto general. Orden no es solo policía. Orden es que la gente tenga la certeza de qué puede esperar de su país para poder invertir, como decías antes. Si yo no voy a poder retirar dólares, ¿cómo voy a invertir dólares? Si yo no tengo certeza de que si le doy trabajo a alguien, puedo seguir siendo también dueño de mi pequeña pyme y no pongo todo en riesgo frente a un juicio laboral que no tiene sentido. Proteger al privado tiene que volver a ser un eje dentro de nuestra ciudad, porque esta ciudad es lo que es. No gracias al gobierno que tiene, sino al privado que emprende. Esta ciudad no tiene vaca muerta. Esta ciudad no tiene soja, no hay energía renovable. ¿Cuál es el gran capital de esta ciudad? El capital humano. El privado que emprende y se desafía desde pequeño a grande, desde servicio a industria. Y yo comprendo eso y quiero potenciar eso. ¿Hubo alguna responsabilidad del gobierno de la capital en el tema del paro de los colectivos? Porque no, ninguna. Sergio Massa lo insinuó. No, ninguna. Falso. No nos convocaron. Y además, eventualmente, no es un tema que nos toque. Del total de las líneas que
que ingresan a la ciudad, la porción que solo se mueven dentro de la ciudad es mínima, la decisión de la tarifa es una decisión del gobierno nacional, pero es habitual que el kirchnerismo cuando se ve en el barro trate de llevar todo adentro, porque es lo que hacen siempre. ¿Usted cree que todo lo que está haciendo en los últimos, desde el jueves, viernes, el gobierno, es porque se ve en el barro? No tengo ninguna duda. El kirchnerismo el año pasado se la pasó diciendo que los que queríamos o que los que creíamos en que cuanto peor era mejor, éramos nosotros. Falso. Los que jugaron siempre al juego de cuanto peor, mejor son ellos. El kirchnerismo juega constantemente ese límite de tirar todo para abajo, porque cuanto peor, y pasa con todo, ¿no? No evaluemos, no capacitemos, no exijamos, no hay mérito, porque si todo da lo mismo, somos todos iguales. Y la verdad es que no somos todos iguales. Ahora, ese es el juego del kirchnerismo, llevarnos ahí adentro, al barro. Y nosotros ahí tenemos que hacer doble esfuerzo, Joaquín. Vos lo planteaste bien. Nosotros tenemos que ser ejemplo, tenemos que tener una actitud de ejemplaridad. Si nosotros entramos en la misma lógica de pelea, por lo menos en el mismo tono de pelea que plantea el oficialismo, nos estamos metiendo en el barro al que nos quieren llevar. Nosotros tenemos que tener la capacidad de plantear nuestras propuestas, como yo digo, el viaducto del tren Sarmiento, que va a resolver los problemas desde Villaluro hasta Caballito, o el patrullaje en moto, o la tecnología que quiero traer para seguridad, y no meternos todo el tiempo en ese juego de la política retorcida y sucia que plantea el kirchnerismo, porque si no, en un punto la gente dice, a mí me va muy mal, ellos solo se pelean, sí. Y el riesgo profundo, como bien planteabas, es ¿y para qué voy a ir a votar? Y ese es un tema central que tenemos que trabajar los próximos 30 días. Sí, que se está mostrando en las elecciones provinciales. Exactamente, y que no tenemos que permitir que ocurra. ¿Por qué? Porque el que no vota le está dando demasiado poder al que elige por él. Cuando alguien no va a votar, está cediendo poder. El que vaya vale más, se representa así y representa de alguna manera también al que no fue a votar. No tenemos que renunciar al derecho a la queja aún votando, pero hay que ir a votar. Ahora, tengo una pregunta que hay dos candidatos a jefe de gobierno, usted y Martín Lustó. ¿Por qué cree que usted puede ser mejor jefe de gobierno que Lustó? Primero porque tengo formación en gestionar ciudades, una ciudad más pequeña como es Vicente López, sin ninguna duda, pero muy similar, en composición social, completamente urbanizada, con servicios como es esta ciudad, que también Vicente López, como la ciudad de Buenos Aires, tiene su capital humano como distintivo. Eso es lo que la hizo crecer, lo que hace crecer a esta ciudad de Buenos Aires, porque llevo más de 1 año y medio como parte de este equipo, porque soy fundador de un espacio político que ha tenido la firmeza de estar enfrente del kirchnerismo del primer día. Yo sé que ese modelo no me representa y quiero demostrar que la ciudad de Buenos Aires es el faro de la Argentina posible. Y yo creo mucho en la gente y me apasiona trabajar cerca de la gente, escucharlos, aprender, desafiarnos. Puedo cuidar lo que está bien, pero también tengo la capacidad de poner en crisis lo que tenemos que cambiar. Lograr orden, lograr limpieza, lograr seguridad, pero además tener... ¿Usted cree que, lo veo hablar mucho de la seguridad, cree que la seguridad ha entrado en cierto límite, ha tocado en la paciencia de la sociedad? Me estoy refiriendo a cualquier hecho de inseguridad, porque evidentemente acá no hay crímenes como en Rosario. Como... Es que yo no... Pero el arrebato está. El arrebato de un celular, para un chico es un trauma. Sale un chico del colegio. Y yo lamento... O para una señora, o para una Por supuesto, persona digo, una persona más grande, para cualquier... Es un trauma. Además de que uno pierde un bien, pierde recuerdos, hasta que no recuperas el bien no te podés volver a comunicar. Hay un trauma en ese hecho de violencia, de o me lo sacaron o me amenazaron. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a esos pequeños detalles. Sin ninguna duda la ciudad de Buenos Aires es una ciudad mucho más segura de lo que uno encuentra en general. Pero uno no debe compararse contra el resto, tiene que compararse contra uno mismo. Y hoy esta
esta situación precaria, de desorden, de mirada sesgada de la justicia que tiene el kirchnerismo, de haber liberado tanto delincuente, de no permitirnos utilizar el reconocimiento facial para detener delincuentes peligrosos, de esta lógica de la puerta giratoria, que no se lleven los detenidos que tenemos en las comisarías al Servicio Penitenciario Federal y nos los dejen acá. Todo eso ha generado una percepción de mayor inseguridad y un dato objetivo de que delitos como el arrebato han crecido. Y nosotros tenemos que estar atentos a eso, porque no se trata de números, se trata de historias y de personas. Y nuestro deber es estar atento a lo que le está pasando a la gente. Y no importa el dato, si la gente se percibe que el afuera está más inseguro, porque está más desprolijo, porque hay alguien durmiendo donde no debería dormir y esa persona se dirige a los vecinos de manera agresiva y bueno, se sienten más inseguras. Y nuestra tarea es que la gente esté mejor, no que se sienta peor. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Después de una pausa vamos a hablar con el autor de un libro que describe a Javier Milei como ustedes no se imaginan. Lo vamos a escuchar. Una pausa.